Vamos a, entonces, a retomar acá. Creo que esta imagen ya la habíamos visto. Pero bueno, acá muestra un poco en este esquema la topografía entonces de la aorta abdominal. Entonces nos muestra las arterias que nacen de la aorta abdominal. La primera que se desprende entonces es del tronco celíaco, con la hepática, la esplénica y la gástrica, también le llaman estomáquica. Después, inmediatamente, tenemos entre la mesentérica superior, que nace y baja. Después, ambas renales, una para un lado y otra para la otra de la arteria, y después la mesentérica inferior y la bifurcación ilíaca. Y un poco resfriada, así que bueno. Acá tenemos entonces el ortograma abdominal. Nos vamos a posicionar, yo les había dado esto seguramente. Estamos que es más o menos, digamos, a la altura de qué, a la altura de qué vértebra más o menos encontramos entonces los nacimientos que de las arterias que nacen, estamos de lado. Entonces ustedes más o menos tienen, digo más o menos porque, o sea, no todos nacen justamente de la altura esa, pero es como para una guía, digo, para saber medianamente desde a dónde se va a posicionar con el catéter. ¿Estamos? Para ver después algunas de los ostios de estas arterias. Entonces acá estamos viendo entonces un ortograma abdominal, yo creo que lo habíamos visto, donde nacen las dos renales. Habíamos dicho también que, como no nos entra en algunos, en la mayoría de los equipos, hay algunos que sí, pero como no nos entra toda la aorta abdominal completa, lo dividimos a manera de ubicarnos en un ortograma abdominal alto y un ortograma abdominal bajo. El ortograma abdominal bajo va a ser el que incluye entonces la bifurcación ilíaca. Bueno, déjenme ver cómo está ubicado esto. Bien. Voy a dejar de presentar porque no lo puedo. Uh-huh.
ver si puedo presentar de acá. ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces vamos con la arteriografía mesentérica. Yo voy a avanzar un poco porque estas diapos tienen mucho teórico. Voy a ir avanzando más rápido para poder ver los ejemplos. Bueno, como todo estudio, entonces me sirve para ver, digamos, la morfología, ¿estamos? De la arteriografía mesentérica. Este estudio entonces comprende la arteriografía mesentérica superior e inferior, sin indicación específica, entonces que nos vamos a tener que acordar que uno es el infarto de mesenterio y el otro es la hemorragia digestiva baja. ¿Estamos? Entonces, las indicaciones principales de la arteriografía mesentérica es infarto de mesenterio e hemorragia digestiva baja. Catéteres que se pueden utilizar son el COBRA, el angiográfico mesentérico, que acá no lo menciona, pero ténganlo en cuenta. Entonces, el angiográfico mesentérico sería como el óptimo. Y muchos servicios ya no lo tienen. ¿Estamos? Se puede usar el COBRA como alternativo, un Siemens o un multipropósito. Bueno, acá tienen un esquema entonces de lo que es la arteriografía la arteria mesentérica superior. Ustedes van a ver que es una arteria muy grande. Y acuérdense que si habíamos lo que veíamos recién, a qué altura nacía, entonces estamos más o menos a la altura de D12. Entonces es una arteria que en su origen es una arteria gruesa y que va a dar ramas entonces para el ángulo hepático, va a bajar para el ciego, va a irrigar el transverso, va a irrigar el ángulo esplénico, descendente y toda la masa entonces del intestino delgado. Entonces es una arteria que tengo que tener que considerar que es una arteria gruesa, de calibre grueso con muchas ramas. La mesentérica inferior, en cambio, van a ser más o menos a la altura de L3, y es una arteria mucho más delgada, va a dar ramas principalmente al descendente, sigmoide y recto, y comparte flujo, estamos al ángulo esplénico y el transverso. Bueno, ahí tienen entonces otro esquema de lo que es la mesentérica superior. Fíjense cómo estaría irrigando. Entonces, acá me marca como más limitante, digamos, la irrigación. Esta irriga un poco más acá. Ya lo vamos a ver. Y la mesentérica inferior. Bueno. Voy a volver para atrás. Con respecto entonces a qué es lo que se ve con estas imágenes, o qué es lo que busco. Dijimos que las indicaciones eran el infarto de mesenterio y la hemorragia digestiva baja. Entonces lo que busco es dos tipos de imagen. Una imagen como de stop, una imagen cóncava, una imagen de que vengo viendo contraste y no lo veo más. Eso estaría indicando entonces lo que sería el infarto de mesenterio. ¿Estamos? O sea, una oclusión que después ocluye la arteria y no veo más contraste. ¿Estamos? Entonces, esa imagen correspondería a lo que es el infarto de mesenterio. Después, para ubicarme en la hemorragia digestiva baja, lo que estaría buscando son imágenes lacunares.
¿Estamos? Imágenes lacunares. ¿Qué quiere decir esto? Imágenes en forma de laguna. Estamos, se trasvasa el medio de contraste y va a formar como la laguna que vemos. Entonces, en realidad, está sangrando la arteria y produce esa hemorragia. Entonces, la vamos a observar como imágenes lacunares. La cantidad de medio de contraste que se va a utilizar es entre 15 y 20 centímetros cúbicos para la mesentérica superior y de 8 a 10 para la mesentérica inferior. ¿Estamos? Entonces, obviamente que para la mesentérica superior, que es más grande la arteria, vamos a utilizar más contraste. Se puede hacer manual o con bomba inyectora. Y lo ideal es entonces estudiarla de frente con la quirófano, digamos, en AP, y podemos estudiar en oblicua izquierda y en oblicua derecha cuando nos vamos a los ángulos. ¿Estamos? Cuando nos vamos al ángulo hepático y al ángulo esplénico, podemos entonces hacer, si es necesario, alguna oblicua. Si es necesario, porque la mayoría de las veces se estudia entonces en AP. Vamos a ver. Lo que se presenta está abierto directamente del lado. Vamos a ver acá. Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces, tenemos una arteriografía de la mesentérica superior. ¿Estamos? Vía de bordaje, técnica de Seldinger. Me fijo que entonces es una arteria gruesa con muchas ramas. Vemos el ostium, vemos cómo baja. ¿Estamos? Y esta rama más larga es la biseco apéndico cólica, ¿estamos? Es la que va a irrigar el cielo. Acá tenemos otra, entonces, arteriografía mesentérica, la mesentérica superior, vuelvo a decir, entonces en inicio una imagen de una arteria gruesa, con todas las ramas. Acá en este caso, vía de bordaje, técnicas de Seldinger, que tanto esta como estas imágenes están con sustracción digital. ¿Estamos? Acuérdense que yo les había mencionado que existía entonces la sustracción de imágenes, que es una máscara que hace el equipo una función, entonces que se pone en esa función, no se toca más el equipo y el médico hace la inyección de contraste y se ve así. Es una máscara, me borra toda la parte ósea y me deja ver solamente donde está el contraste. Bueno, ahí me está marcando entonces un aneurisma y después como estenosa. Esto es, fíjense, en esta imagen, entonces que venimos teniendo la arteria y de repente no la tenemos más a la arteria, entonces acá está ocluida al 100%. Esto me está dando indicio de esta indicación que teníamos al principio, que decíamos que buscábamos el infarto mesentérico. Estamos en un infarto mesentérico de una rama grande. Una disección. Fíjense ahí, entonces tengo, bueno, también está disecada. Acá hay una trombosis, los trombos, acuérdense, es como siempre una imagen como de falta de relleno. Y fíjense acá, esta imagen que vemos acá, es una imagen lacunar, no sé si ven el punto. Ahí, esto estamos viendo acá, entonces fíjense en una rama muy delgadita, está rota la rama y está saliendo, entonces está sangrando, entonces eso es el medio de contraste que me muestra entonces esta imagen lacunar. Si a esto no le ponemos sustracción de imagen, no lo vemos, ¿eh?
Esto, sí o sí, para ver algo tan pequeño tenemos que ponerle tracción de imagen. Vamos a ver acá, entonces, bueno, ahí está viéndose una estenosis. Vamos a ver acá esta. Fíjense. Si ustedes se fijan, acá esto también está con su tracción de imagen. Si ustedes se fijan, acá tengo la aorta abdominal y la bifurcación ilíaca. Y muy próxima a la bifurcación está naciendo la rama. Entonces, ¿de qué mesentérica estamos hablando? De una mesentérica inferior. Y fíjense entonces cómo irriga parte del descendente, el sigmoide y el recto. ¿Vemos? Entonces, fíjense ahí como está irrigando, comparenla, miren esto con, voy a volver, por favor, con esto. Estamos mesentérica superior. Miren esto. Entonces, una mesentérica inferior, una arteria mucho más delgada. Mucho más delgada. En calibre. ¿Estamos? Entonces, para que ustedes vean la diferencia. Bueno, esto acá lo vemos. Tenemos el arco riolano. El arco riolano, ustedes ya han visto anatomía, así que ya lo saben. No sé si alguien hace tomografía y resonancia, que se ve bien también el angiotag y el angioresonancia. Este arco es digamos, un arco que va a compartir flujo con las dos arterias, ¿estamos? Entonces, muchas veces este arco, cuando no lo irriga la mesentérica superior, lo va a irrigar la mesentérica inferior, o a veces comparten flujo. Y esto es muy bueno, digamos. Esto es muy bueno. Que compartan flujo. No siempre pasa. Entonces, hay variantes anatómicas que no. Bueno, acá tienen algunos catéteres con los que se hace entonces la mesentérica. Bueno, previo a hacer esta arteriografía, no se los dije, vamos a hacer siempre el ortograma, ¿estamos? O sea, cuando nosotros vamos a hacer estudio selectivo se les llama estudiar cada una de las arterias que nace de la aorta. Primero estudiamos el ortograma para estudiar las patologías específicas de la aorta abdominal y después vamos con los estudios selectivos. Entonces, este estudio que acabamos de ver, que es la mesentérica superior, es un estudio selectivo. ¿No? Entonces, es el primero, no es el primero. Primero está el tronco celíaco, que se va a estudiar el tronco celíaco. Después se va a estudiar las mesentéricas. A veces se estudian juntos, porque por ahí estamos buscando hemorragia digestiva y por ahí se empieza con el tronco, se le hace una inyección de contraste y después se va a la mesentérica superior. Muchas veces van a ver que se estudia junto el tronco celíaco con la mesentérica. ¿Pero qué quiere decir esto? Que voy a hacer un ortograma abdominal, me voy a posicionar con el pigtail a la altura más o menos de la columna, que sé que nacen estas arterias, voy a hacer una primera inyección de contraste para ver el ostión, el origen de estas arterias, y después se saca el pigtail y se va con el catéter selectivo, ¿estamos? Que acá yo se los mencioné, que es el geográfico mesentérico, el cobra, ¿estamos? Y vamos a seleccionar o vamos a directamente canalizar esa arteria. ¿No? Entonces, ese que estudiamos nosotros es un estudio selectivo, porque solamente estamos viendo la mesentérica. Ahora vamos a ir a otro estudio selectivo, que es la arteriografía renal. Bueno, entonces, con la arteriografía renal va a pasar absolutamente lo mismo. Vamos a hacer una inyección de contraste con el pigtail, vamos a buscar el ostium. Ustedes fíjense que cuando recién yo les había mostrado un ortograma abdominal, en ese ortograma abdominal ya veíamos entonces las dos arterias renales. Se hace una inyección de contraste para ver el ostium de las arterias renales y después se procede entonces a lo que sería el estudio selectivo.
Bien, arteriografía renal, como cualquier arteriografía, ustedes van a ver que todos los estudios empiezan iguales, es proponer entonces de manifiesto alteraciones anatomomorfológicas de las arterias renales. Acá tenemos un esquema, entonces la arteria renal, el retorno venoso, o sea, la vena renal, todo lo que sería el riñón con su irrigación, y después el uréter con la pelvis, que es la parte de eliminación del riñón. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en una arteriografía renal. Ahí me compara la tomografía, la resonancia y la angio. Arterias renales. Fíjense que acá en este esquema también anatómico me muestra primero el tronco, mesentérica superior y ambas renales. ¿Estamos? Así son entonces las ramas de la aorta abdominal. Con respecto a las arterias renales, puede ser que encontremos como en este esquema una más arriba que la otra, una más abajo que la otra, o puede ser que nazcan a la misma altura. Son todas variantes anatómicas, ¿no? Pero ahí, acá en este esquema, fíjense bien que hay una arteria renal, dos arterias renales y la arteria renal principal, y después se bifurca en todas estas ramas. ¿Estamos? Acá, entonces después me da el origen a todas estas ramas. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar como una variante anatómica en algunos riñones? Puede ser que haya arterias polares. Las arterias polares, ya lo van a ver más adelante que van a estar mencionando, pero ya que tengo el esquema se los mando. Las arterias polares, lo que va a suceder es que nacen desde la aorta. ¿Estamos? O sea, va a ser una arteria que van a nacer desde la aorta y se va a dirigir a uno de los polos del riñón. Puede ser de abajo, puede ser de arriba, o puede ser que tenga dos renales. ¿Estamos? Entonces tengan en cuenta eso que les estoy diciendo. Bueno, vamos con las indicaciones que tenemos para la arteriografía renal. Las indicaciones entonces es para poder estudiar si hay tumores del parénquima renal. En el caso de los tumores, para el que hace TAC y resonancia lo saben, que normalmente los tumores están siempre irrigados por muchos vasos. Hay muchos vasos aferentes que irrigan el tumor. Entonces, nosotros vamos a terminar de confirmar lo que se está viendo en una tomografía. Para estos casos, el gol estándar puede ser una tomografía, puede ser una resonancia, ¿estamos? Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de angio, hablábamos de que siempre venimos con estudios previos, ¿estamos? En este caso, si hay algún tumor, ya lo vamos a saber. Ya se hizo antes en la tomografía o la resonancia, ¿no? ¿Qué vamos a tratar de estudiar acá, en estos casos? ¿Cómo nacen esos vasos? ¿De dónde? Hacemos arteriografía para ver entonces esta anatomía de estas arterias que van a irrigar el tumor. Para ver si después se le puede hacer una terapéutica dentro de la sala de hemodinamia. Entonces, con esa intención es que se estudie, esa es la indicación para los tumores o pseudotumores. Estamos acá, habla todo de todos estos tumores, ¿estamos? Entonces vamos a estudiar, vamos a ver particularmente de dónde están naciendo esas arterias y cómo están llegando. Con respecto a un trauma renal, bueno, es algo justamente, digamos, que puede haber sido, estas dos están muy relacionadas, el trauma con lesiones vasculares, ¿estamos? Por algún accidente.
Bueno, con respecto entonces a lo que son lesiones vasculares, aneurismas, que ya habíamos visto, estamos. En el caso de las arterias renales, muchas veces los aneurismas pueden verse así como en la arteria que se ensancha, como habíamos visto en los aneurismas en la arteria abdominal, en la aorta. Pero también muchas veces da como una imagen de saquito, estamos de globito, muchas veces da las aneurismas. Vamos a ver aneurismas, entonces, que los aneurismas que pueden tener esa forma. Esperen que voy a unir a... Bien. La displasia fibromuscular se ve como si fuese arrosariada la arteria, estamos, es porque las fibras, estamos, lo que hacen, las fibras de la arteria lo que hacen es como se estrecha, después le dejan que la arteria siga normal y se vuelven a estrechar, le deja que la arteria siga normal, se vuelven a estrechar. Entonces hace como esa imagen así de rosaria de que les llamamos. Entonces una parte sana, una parte que se angosta, una parte sana, así se ven las displasias o fibromuscular o fibrodisplasia también lo ponen con. Bueno, fístulas arteriovenosas, entonces comunicaciones entre las arterias y las venas. Cuando hablamos de embolia arterial, hablamos de embolia, acuérdense que estamos hablando de trombos, de coágulos, estamos, podemos estar buscando entonces alguna oclusión o algún pequeño coágulo en las arterias renales. La hipertensión renovascular se refiere, en este caso, a que si va a estar esa hipertensión, va a estar dada por estenosis que se den en la arteria renal, esta estenosis que van a hacer que haya menos paso, por lo tanto va a subir la tensión en la parte más sana, digamos, de la arteria, porque quiere pasar y no puede. Entonces ahí hace una hipertensión. Trasplantes renales, con respecto a estas indicaciones, fíjense que tenemos trasplantes renales y pacientes donantes. Bueno, vamos a empezar por acá. Los pacientes donantes son pacientes sanos. ¿Estamos? Paciente sano que viene justamente para ver si puede donar, dar un riñón. Entonces, son unos pacientes muy especiales, ¿estamos? Porque vienen con una ansiedad de que necesitan que ese riñón pueda donarse. Entonces, especiales, nerviosos, ansiosos, necesitan que esto esté bien. Y lo que nosotros vamos a buscar con este tipo de estudio es justamente ver que estén bien las arterias, ver si hay arterias polares. Estamos muchas veces, dependiendo de los calibres de las arterias polares, si es que la tienen, o a otra variante anatómica, pero normalmente se busca eso, es que por ahí si tiene dos arterias polares, se complica la cirugía. No quiere decir que no se pueda hacer, pero es complicada la cirugía porque ya tengo que cortar, por decirlo de alguna forma, 3 arterias, ¿estamos? O sea, la arteria principal, supónganse que tenga 2 polares, 2 arterias más. Entonces nosotros lo que vamos a estudiar es cómo está la anatomía y la morfología de esas arterias para poder después que sea el donante. Con respecto al trasplante renal, es el paciente que recibió el riñón. Que no deberíamos estudiar, no es que recibe un riñón y nosotros lo vamos a controlar. ¿Estamos? Se hizo el trasplante, el paciente anduvo bien y está bárbaro y está todo bien, sigue por la vida y nosotros no lo vemos a ese paciente. Ahora, el problema es cuando empieza a tener algún síntoma y se piensa, estamos en que puede haber algo en ese riñón trasplantado, algo en la arteria de ese riñón trasplantado. Obviamente que siempre, vuelvo a repetirlo, viene con estudios que ya
vienen confirmando que algo está pasando. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no lo controlamos inmediatamente que se hace el trasplante? Porque el paciente está recibiendo ese riñón, adaptando el cuerpo a ese cuerpo extraño. Y porque el riñón es el órgano que elimina por excelencia. ¿Estamos? Entonces nosotros no vamos a estar poniéndole contraste que es nefrotóxico a un paciente que está recién trasplantado. A no ser que suceda algo y que no venga con estudios previos que diga, bueno, se ve que hay algo en la arteria, digamos, del riñón trasplantado. Si no, no lo estudiamos. Bueno, acá lo que ya les dije, o sea, la hipertensión arterial está dada por una intrusión, digamos, una estenosis, placa de ateroma, y estas placas de ateroma ya sabemos que pueden ser de calcio o de colesterol. Y acá en los donantes del riñón, lo que yo le decía, entonces ver cuántas arterias irrigan y que estén sanas, digamos. Bueno, acá ustedes ven que dice que es una técnica selectiva y que es bilateral. Por lo tanto, si hago una arteriografía renal, tengo que estudiar los dos riñones, ¿sí? Las dos arterias renales. Se estudian en forma selectiva y se estudian una primero y después la otra. ¿Estamos? Un riñón primero, después el otro. El catéter que se utiliza entonces es el angiográfico renal. Ese es el óptimo. Alguno alternativo puede ser el Cobra. Yo ya se los mencioné recién. El Cobra se llama así porque es un catéter que la punta es pues, como tiene como una curva, digamos, se parece a la cabeza de una cobra, pues se llama cobra. Entonces es un alternativo, el Cobra. Es un catéter que, por la punta que tiene ese catéter, es cómodo para ingresar en los ostios de estas arterias. Bien, cantidad de contraste. De 6 a 8 centímetros cúbicos, entonces, en forma manual. Acá no me hace falta la bomba inyectora, se coloca en una jeringa de 10 centímetros cúbicos, entonces de forma manual. Medio de contraste, ya habíamos hablado de los medios de contraste, obviamente tiodo hidrosoluble, y acá habla de que en un paciente, digamos, con una función renal insuficiente se puede usar un exceso. Esto, bueno, esta diapo es, digamos, esto es lo que debería ser, pero en realidad, como le dije, por lo menos de los lugares en que yo conozco, en Córdoba, ya prácticamente los triyodados no se están usando, ¿no? O sea, no es que no se usen porque no vengan más, se usan, vienen, pero en realidad se usan exoyodados de baja osmolaridad porque valen lo mismo y es lo que se consigue en todos los servicios. Entonces, está bueno que en todos ya se use un exosodado, ¿no? Bueno, y las proyecciones que se van a utilizar entonces van a ser una P oblicua derecha o oblicua izquierda. Ahora vemos. Con respecto a esto, proyecciones dijimos AP, oblicua derecha o oblicua izquierda. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que estudiamos el riñón derecho, vamos a hacer el frente de ese riñón derecho, que sería la P, y vamos a hacer la oblicua derecha de ese riñón derecho, que se llama homolateral. ¿Estamos? Y la oblicua izquierda de ese riñón derecho va a ser la contralateral. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta y memorizar esto? Porque normalmente cuando estamos haciendo el estudio, uno ya sabe con quién trabaja y cuál es el protocolo que utiliza. Pero bueno, más allá de eso,
supónganse que estamos con un médico nuevo, no nos va a decir, haceme la oblicua derecha, haceme la oblicua izquierda. Entonces me va a decir, haceme la homolateral o haceme la contralateral. Entonces ustedes van a tener que tener en consideración que si yo estoy en el riñón derecho, la homolateral va a ser la oblicua derecha y la contra la oblicua izquierda. Y si estoy en el riñón izquierdo, al revés. Estamos, la homolateral va a ser la oblicua izquierda y la contralateral va a ser la oblicua derecha. ¿Se entiende? No, profe, ¿lo puede repetir? Pasa. Ahí te los vuelvo a dar. Entonces, vamos de nuevo. El riñón derecho lo voy a estudiar. Primero hago el selectivo del riñón derecho. Bien, lo voy a estudiar enfrente. Lo voy a estudiar en homolateral y en contralateral. ¿Estamos? Entonces, la homolateral va a ser la oblicua derecha. Del riñón derecho, la oblicua derecha. Y la contralateral del riñón derecho va a ser la oblicua izquierda. Bien, ahora vamos al otro riñón, vamos al riñón izquierdo. Entonces, vamos a hacer el frente, vamos a hacer homolateral, que ahora del riñón izquierdo va a ser la oblicua izquierda, y la contralateral va a ser la oblicua opuesta, la oblicua derecha. Nunca nos van a decir, haceme la oblicua derecha, haceme la oblicua izquierda. No van a decir, haceme la homolateral, haceme la contralateral. ¿Estamos? Es para que ustedes tengan en cuenta esto. Bueno, acá aclara que nosotros debemos evaluar 3 fases. Vamos a evaluar entonces una fase arterial, una fase capilar y un retorno venoso. Esto sucede si el riñón anda bien en el acto, en el momento, ¿estamos? O sea, yo estoy haciendo la inyección de contraste en la arteria, inmediatamente tiene que poderse ver el parénquima renal y después, que es la fase capilar que le llaman acá, podemos ver el parénquima renal y inmediatamente tenemos que estar viendo el retorno venoso. ¿Estamos? O sea, todo sucede en el mismo acto, digamos, o sea, no es que voy a tener que esperar un tiempo, o sea, entre contraste pasa y sale. ¿Estamos? El riñón. ¿Y qué otra cosa también, aparte de esas 3 fases que menciona ahí, hay que agregar una cuarta que es ver si ese riñón está eliminando bien. Esta parte, con respecto a lo que es el retorno venoso, debe hacerse con sustracción de imagen, porque si no, cuesta verlo, el retorno venoso. Porque como el contraste entra en el riñón, inmediatamente el riñón, el contraste se lava, va a salir por los uréteres, la mayoría del contraste. Para el retorno venoso, o sea, para la vuelta, tengo muy poco contraste. Entonces, si no le hago sustracción de imagen, no lo veo capaz. Bueno, hay un poco de lo que hablábamos con respecto a los datos. Bueno, vamos a ver esto, mira. Esto es un ortograma abdominal, ¿estamos? Con vía de bordaje, fíjense, el catéter viene ahí. Les cuento porque no creo que lo vean, pero acá está de la punta del pigtail, esto está con sustracción de imagen y estoy viendo entonces ambas arterias renales. Acá estoy viendo un ortograma entonces abdominal, vía de bordaje técnica de Selling, que viene de acá abajo, un catéter, con sustracción de imagen, se ven ambas arterias renales y la arteria renal del riñón derecho con una estenosis. ¿Estamos? Ahí estoy viendo una estenosis entonces de la arteria renal. Bueno. Esto es un ortograma abdominal donde se ven las arterias renales. Esto no es un estudio selectivo. Este es un estudio selectivo. ¿Estamos? Porque solamente estoy viendo la arteria renal. Entonces estoy viendo la arteria renal con el catéter angiográfico renal, fíjense que es como recta,
Se puede estudiar con un Siemens también. ¿Estamos? No sé si lo mencionaba ahí ante la placa, pero se puede utilizar con un Cobra y se puede utilizar un Siemens. Un Siemens es un catéter que no es justamente para esto, pero que en algún momento le encontraron la vuelta que servía y se usa bastante también. Es para otra cosa, ya lo vamos a ver. Pero se puede usar un Siemens también. Bien, en este caso, entonces, ahí tenemos una selectiva renal del riñón izquierdo, ¿estamos? Ahí se ve la arteria renal con todas sus ramas, se alcanza a ver el parénquima, que era esta fase capilar que le llamábamos recién, entonces los capilares tienen el parénquima, y después lo que se está viendo entonces es el retorno venoso. Fíjense que ya no tengo más arteria acá, la arteria fina está con mucho contraste. Ya en esta otra imagen estoy viendo que no veo más la arteria renal y estoy viendo la vena renal. Por eso se pone la sustracción para poder verla. Esta se ve un poco más incluso la izquierda. ¿Por qué? Porque nace y se va a cruzar por delante de la columna para buscar la vena cava para hacer el retorno. Larga la vena renal. En cambio, en este caso tengo un estudio selectivo de la arteria del riñón, de la arteria renal del riñón derecho. Esta es una fase arterial, estoy viendo la arteria con todas sus ramas, estoy viendo ya la fase capilar. Ven que pasa en el momento, o sea, de este contraste y se ve todo lo demás. Y después se ve entonces la fase capilar con el retorno venoso. Miren acá, esto que yo les estoy marcando acá es la pelvis, y acá esto, eso le voy a ver si ustedes lo ven, pues, se ve muy suavecito. Esto que estoy haciendo acá, eso es la vena renal. Fíjense cómo se lava el contraste y cómo cuesta verla. Entonces estamos viendo el retorno venoso, que nace acá en el riñón derecho y inmediatamente nace sale la vena renal y se va a unirse ahí a la vena cava. Entonces, esta se va a ver menos que esta otra. Bueno. Un estudio selectivo, una arteriografía renal entonces del riñón izquierdo. Acá tenemos la vía de abordaje que viene de abajo, o sea, dije la arteria renal, y acá lo que está marcando entonces una estenosis de la arteria renal. Bueno. Entonces, fíjense acá, entonces estoy viendo, veo contraste en la aorta. El estudio es selectivo porque estoy entrando con el catéter. Y lo que se está viendo acá, entonces, es una estenosis de la arteria renal bien en el